Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite de poder predicar su palabra. Gloria a Dios. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, verso 18. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo volvemos a leer. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y estos días pensaba sobre el tema de la oración. Qué importante es la oración para nuestras vidas. Qué importante que es la oración. Qué importante que es la oración para nuestras vidas, qué importante que es la oración para los creyentes. Cada uno de nosotros necesitamos orar. Orar es comunión, orar es tener esa intimidad con nuestro Señor. Y cada uno de nosotros tenemos que orar. La palabra dice que el Señor se apartó por un momento para orar, pero le encomendó algo a sus discípulos. Les dijo: velad y orad para que no entren en tentación. Dice que a la hora regresó y los encontró durmiendo. Por eso tenemos que esforzarnos para orar. Orar es fundamental. El enemigo ataca nuestra vida de oración por varias razones. Primero, porque nos quita de la comunión con el Señor. Sabe que si no oramos, no hablamos con el Padre, no tenemos intimidad y nos alejamos de a poco del Señor. Y sabe también de la eficacia que hay en la oración. Por eso ataca nuestra vida de oración. Y cada uno de nosotros tenemos que orar, tenemos que hablar con el Padre. Orar es hablar con Dios, es conversar con el Señor, contarle cuáles son nuestras pruebas, nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestras deudas. Eso es orar, es hablar con Dios. Naturalmente, no es un rezo, no es prender una vela, no es invocar a una estatua, a un muñeco, no, o hacer una vana repetición. Orar es simplemente hablar con el Señor, con sinceridad, a corazón abierto, contarle a Él cuáles son nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades. Por eso es vital que cada uno de nosotros se mantenga en oración, como les decía, por el ataque que hay del enemigo para nuestras vidas. Tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro de nuestro Señor en oración, gloria a Dios, para poder sostenernos, para poder estar firmes. Tenemos que batallar en oración, gloria a Dios. En el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, dice que antes del pecado de Adán y Eva había una comunión directa de Dios con el hombre. Era una comunión libre, una comunión pura, donde el hombre podía hablar directamente con Dios, sin ningún mediador. Pero luego el pecado puso una barrera de separación entre Dios y el hombre. Pero luego, gracias a Jesucristo y por los méritos de Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente a Dios por medio de la oración. Y qué importante que es la oración, pensaba.
Y me venía a la mente cuando cada uno de nosotros nos convertimos, cada uno de nosotros que ha conocido al Señor y lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, fue por medio de una oración. Nosotros hicimos una oración de entrega y de ese modo recibimos a nuestro Señor en nuestras vidas. Es fundamental la oración. Dice que la oración de fe sanará a los enfermos y si hubieren cometido pecado les serán perdonados. Es muy eficaz la oración. Por eso el enemigo ataca nuestra vida de oración y nos aleja de la presencia del Señor. Y como creyentes sabemos que podemos orar en cualquier lugar donde nos encontremos, sea en nuestra casa, sea en nuestro cuarto, sea en el baño, sea en un tren, sea en un avión, sea en las sierras, sea en donde uno se encuentre. Para Dios no hay barreras, para Dios no hay impedimento de que pueda escuchar nuestra oración. Jonás clamó de lo profundo del océano, dentro del vientre de un gran pez, y Dios lo oyó. Para Dios no hay barreras. Como decía recién el hermano, qué lindo que también es buscar la presencia del Señor en nuestro hogar. Tenemos que buscar ese ambiente favorable para tener comunión con nuestro Señor. Pero hay un lugar muy favorable para orar, y es la iglesia, es este lugar, la casa de nuestro Señor. De hecho, Jesucristo recordó el propósito del templo y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Aquí en el templo podemos orar, hay una atmósfera distinta, hay un ambiente distinto, tenemos más libertad para buscar al Señor, para entregar nuestras vidas al Señor, para adorarlo. Quizás si queremos levantar un poco más la voz podemos hacerlo. Por eso los animo a que disfruten de los cultos los días domingo, los días jueves, cuando vienen al templo. Aprovechen esos momentos que hay para orar, porque es un lugar favorable. Como les decía, hay un ambiente, hay una atmósfera distinta donde el poder de Dios se mueve por medio de su Espíritu Santo, por medio de la oración. Por eso este lugar, mi casa, casa de oración será llamada, dijo nuestro Señor. Gloria a Dios. Y dice el versículo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Y muchas veces cuando leemos este pasaje nos imaginamos que orar en todo tiempo es orar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8, a las 10, a las 12, a las 14, a las 16, todo el día, en todo tiempo. Gloria a Dios, aquel que puede orar la mayor cantidad de tiempo posible. Gloria al Señor. Pero no se refiere a eso, sino que esta palabra se refiere orando en todo tiempo. Significa orando en todo tipo de circunstancia. Sea circunstancia buena o sea circunstancia no tan buena. Sea una circunstancia quizás donde tenemos esas ganas, esos deseos de orar. Quizás estamos bendecidos y tenemos esos deseos de orar y de clamar, pero hay circunstancias donde las cosas no salen como uno quiere y quizás no tenemos esos deseos de orar. Pero dice: orando en todo tiempo, en todo tipo de circunstancia, que tu oración no cese a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las adversidades. Tú tienes que orar, tú tienes que buscar el rostro del Señor. Y puedo decirles que en esos momentos donde estamos allí, que no sabemos qué hacer, que viene una prueba y viene otra prueba y se levantan las tormentas en nuestras vidas, pero es el mejor momento para buscar a Dios, porque su palabra dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y cuando, hermanos, invocamos al Señor con todo nuestro corazón, el Señor está cercano. El Señor es el que nos saca a flote, nos saca de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Es el que rescata del hoyo nuestras vidas cuando oramos con sinceridad. En todo tipo de circunstancia tienes que orar.
tienes que buscar el rostro de tu Señor. Gloria a Dios. Con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Dice la palabra en Romanos 8:26 que ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Dice, mas el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. No con palabras, sino con gemidos indecibles. Orando en el Espíritu significa orando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él es el que nos inspira, Él es el que ora por nosotros, el que pone palabras en nuestra boca que quizás con nuestro entendimiento nosotros no podríamos orar, pero Él es el que nos ayuda. Y realmente es así, porque muchas veces cuando oramos quizás tenemos peticiones anotadas o algún hermano nos pide que oremos por alguna persona y nosotros pensamos, voy a orar por esto, voy a orar por aquello, pero cuando empezamos la oración, el Espíritu es el que intercede por nosotros, el que nos inspira, el que va poniendo palabras en nuestra boca y quizás empezamos a orar por otra persona o viene a la mente algún hermano o alguna hermana o algún familiar, alguna enfermedad, lo que fuere, pero el Espíritu nos va llevando en esa oración y es el que va poniendo palabras en nuestra boca que fluyen como corrientes de ríos. Gloria a su nombre. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia. El Señor le recordó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y no cansarse, es decir, con toda perseverancia, orar insistentemente, permanentemente por lo que uno está orando, por lo que uno está pidiendo. Quizá usted está orando por algún hijo o alguna hija que están apartados, o por algún hermano, por su esposo, por quien fuere. Y usted dice, sí, estoy orando, pero aún no se ha convertido, aún no he visto un cambio. Siga orando, siga clamando, siga batallando en oración, que Dios a su tiempo va a tocar a esa persona, va a responder, pero hay que orar insistentemente, permanentemente. El Señor le recordó esa parábola de la viuda y el juez injusto. Ese estilo de oración quiere el Señor. Esa mujer era insistente, esa mujer iba cada día delante de ese juez injusto y le decía, Señor juez, hágame justicia de mi adversario. El juez la rechazaba, pero ella volvía, acuérdese de mí, hágame justicia, acuérdese de mí, hágame justicia. Permanentemente, insistentemente, ella le pedía que le hiciera justicia. Este hombre hastiado le dijo, voy a resolverle el problema a esta mujer. Y así el Señor con nuestras vidas, cuando insistimos, cuando oramos permanentemente, aunque no veamos un cambio, quizás usted dice, estoy orando por mi hijo, estoy orando por mi hija, pero está cada vez peor. Siga orando, siga clamando, siga batallando. Esa oración que usted comenzó, no la deje. No ore una semana y luego queda ahí esa oración trunca y a los 3 meses, a los 4 meses, Señor, estaba orando por esto, vuelvo otra vez a orar por eso. No, cada día, permanentemente orando, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Tenemos que orar con perseverancia, con insistencia, con lágrimas, postrarnos de rodillas y decirle, Señor, te ruego por esta persona, te ruego por mi hijo, te ruego por mi hija, por mi esposo, por mi esposa, por el trabajo, por mi patrón, por la persona que tú estés orando, sea una enfermedad, pero con insistencia, con perseverancia, que eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Y orar es el medio por el cual, hermanos, los seres humanos nos comunicamos con el Señor.
El Señor se comunica con nosotros por medio de su palabra. Por medio de su palabra, Dios habla a nuestras vidas, pero nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. El salmista decía: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y que hará Jehová, oirá mi voz. Dios escucha tu oración. Dios ha escuchado. No crea ninguno que Dios es indiferente a la oración que tú haces. Cuando un hombre, una mujer se humilla delante de la presencia del Señor y ora con sinceridad, no piense usted que el Señor va a ignorar esa oración. Dios escucha su clamor, Dios escucha su oración. La palabra del Señor dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mire qué hermosa palabra, pero hay que orar. ¿Sabe qué pasa si no oramos? No pasa nada. Si no hay oración, no se mueve la mano del Señor, no pasa nada. Por eso tenemos que orar. Es vital. La oración tiene que ser un hábito en nuestras vidas. Un hábito como comer, como beber agua, como asearnos cada día. Así tiene que ser la oración, un hábito, permanentemente, constantemente, día a día tenemos que orar. Cada uno necesita alimentarse y beber agua cada día porque el cuerpo mismo lo pide. Uno, si no toma agua durante todo el día, siente esa sed en su cuerpo. Que podamos sentir en el espíritu esa necesidad de orar, que podamos darnos cuenta y decir: hoy he orado poco, hoy quizás nos levantamos y no hicimos ninguna oración. Que podamos darnos cuenta, que podamos tener ese anhelo, ese hambre, ese sed de Dios y decir: Señor, hoy no he orado, pero me vuelvo a ti, Señor, me humillo ante ti y te busco en oración, Padre. Hermanos, es fundamental la oración, es vital. Recuerde que por medio de la oración nuestro espíritu se vivifica. Por medio de la oración vamos a alcanzar la victoria, vamos a alcanzar el triunfo, pero tenemos que orar, abrir nuestra boca y simplemente hablar con Dios, contarle a Él cuáles son nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades, y el Señor va a obrar en nuestras vidas. La oración, recuerde, es el medio por el cual nos podemos mantener en el Señor, y a través de esa oración vamos a ver la gloria de Dios derramada en nuestras vidas. Amén. Por medio de la oración nos vamos a mantener firmes y vamos a ver la gloria de Dios derramada en cada una de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia.